Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy hablaremos de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia, de la ganancia media y de la acumulación capitalista. Bienvenido a todo el mundo, lo prometido es deuda y hoy vamos a estar acabando con el bloque de economía, sin contar la parte de imperialismo, del libro de Introducción al Comunismo, que como siempre tenéis el link en la descripción para poder echarle un ojo, tanto para su descarga gratuita en PDF, así como para comprarlo en físico. Estos conceptos, sobre todo para la gente nueva que llega al canal, son algo complicados si no habéis visto los anteriores vídeos sobre este tema. Os recomiendo seguir la lista de reproducción que dejaré aquí arriba de vídeos de formación, en concreto la de economía que estamos haciendo, que ya llevamos con la tontería 11 vídeos, si no me equivoco, y más que van a ser. Y como siempre digo, en los comentarios podéis dejar cualquier tipo de duda, así como de propuesta para el canal. Como explicamos en el último vídeo, la ganancia entendida desde el marxismo no se equipara a los beneficios entendidos desde la economía burguesa, ya que, aunque en términos absolutos sí que se pueda entender que la ganancia es lo mismo que el beneficio, en tanto que tú lo que haces es restar a los ingresos de la empresa los costes de producción, realmente este beneficio desde el marxismo se explica a través de la explotación de los trabajadores. Como recordaremos, la cuota de ganancia es la siguiente, es P dividido entre C más V por 100. Esto es plusvalía dividido entre la suma de los capitales invertidos, siendo estos capital constante y capital variable, multiplicado por 100 al ser un porcentaje. Con esto podremos saber qué porcentaje representa la plusvalía respecto a todo el capital invertido y por lo tanto la rentabilidad de esa empresa en tanto en cuanto explota más o menos a los trabajadores. Pero hay que recordar que todo esto se hace en el ámbito de la competencia entre capitalistas y que por lo tanto, como todo lo que hemos estado viendo, esto es la base para entender lo que ocurre realmente en el capitalismo. Hoy en día, tú si quieres invertir un euro en cualquiera de las ramas que te presenta un sistema capitalista avanzado, como puede ser el sistema español o cualquier país europeo similar, así como tantos otros en el mundo, te darás cuenta de que más o menos la inversión que puedes recuperar en forma de beneficio en las ramas distintas de la economía es la misma. Es decir, da igual que inviertas en la rama de la agricultura, en la rama de la tecnología, en la rama de la extracción de metales o del diseño industrial, que el beneficio posiblemente sea el mismo. Aunque esto es una explicación un poco simplista y además esto que vamos a explicar también es más complicado de lo que parece hoy en día en el imperialismo, es esencial entender a qué se refería Marx cuando hablaba de la cuota de ganancia media. Empezaremos por leer una de las definiciones que viene en el libro. Ganancia media o general es la ganancia igual que corresponde a capitales de la misma magnitud invertidos en distintas ramas de producción. Es decir, es una ganancia igual que se percibe por capitales de la misma magnitud que se encuentran en distintas ramas de la producción. Si yo invierto, por ejemplo, un capital de 100 en la rama de la pesca y un capital de 100 en la rama automovilística, según la ley de la cuota de ganancia media, la ganancia que percibiré en ambas ramas a esa magnitud igual de capital será la misma. Es decir, la rentabilidad por invertir ese mismo capital será la misma. ¿De qué dependía la ganancia? Recordemos, la ganancia dependía, tal y como habíamos explicado, no solo del grado de explotación, sino principalmente de la proporción que representa la inversión en capital variable respecto al capital constante, lo que se llama la composición orgánica del capital. Como dijimos, si yo proporcionalmente en una empresa invierto el 80% en capital constante, esto es maquinaria, combustible, materia prima, locales, etcétera, etcétera, y el 20% lo invierto en pagar a trabajadores que van a utilizar esos medios de producción, la cuota de ganancia será baja, debido a que la composición orgánica del capital, que es capital constante entre capital variable, es alta. Imaginémonos en un grado de explotación del 100%, la cuota de ganancia sería la siguiente. La plusvalía, que sería 20, dividido entre el constante, que sería 80, más el variable, que sería 20, por 100. Esto es 20 entre 100 por 100, lo cual nos da un 20% de ganancia. En esta empresa, por cada euro que invierto, extraigo 20 céntimos. Lo normal, por lo tanto, es que en aquellas ramas donde menos inversión hay en capital constante a nivel proporcional y más se invierte en la explotación de trabajadores, aunque sea con métodos más rudimentarios del trabajo, se extrajese más plusvalía. Esto quiere decir que en una rama de baja composición orgánica del capital, por ejemplo, donde invertimos 50 y 50 y el grado de explotación sigue siendo el mismo, del 100%, la cuota de ganancia sería la siguiente.
Plusvalía 50 dividido entre constante 50 más variable 50%. 50 entre 100% es un 50% de ganancia, de rentabilidad por invertir en esta empresa. Por cada euro recupero 50 céntimos de beneficio. Lo que ocurre es que el capital, como ya sabemos, es un capital que se mueve de una rama a otra y que se guía por la competencia. Hay que recordar que cuando Marx explicaba estos conceptos, no solo en Europa, sino sobre todo en gran parte del mundo, el capitalismo se estaba apoderando de ramas de la producción que estaban muy alejadas de las relaciones mercantiles tan establecidas y tan avanzadas, sobre todo en el ámbito de las fuerzas de producción, como hoy en día. Antes muchas ramas de la producción no estaban incorporadas al mercado al mismo nivel, pero hoy en día sabemos que incluso en el ámbito de la agricultura o en el ámbito del diseño tecnológico hay grandes masas de capital invirtiendo no solo en avances técnicos, sino también en ver cómo explotar más y mejor a los trabajadores. Este proceso de apropiación del capitalismo de las distintas ramas es lo que llevó a lo que conocemos como la cuota de ganancia media. Imaginemos, por ejemplo, tres ramas. La rama A es una rama con una alta composición orgánica del capital, es decir, es una rama donde hay bastante competencia porque está muy avanzada a nivel productivo, muchas empresas se dedican a producir ese producto y tienen altos niveles de técnica que requieren para producir cada vez más rápido y mejor, de cara a poder venderlo en el mercado y extraer el máximo beneficio posible. Vamos a poner el ejemplo de la rama automovilística. Digamos que en esta rama necesitamos una proporción de 80-20 en cuanto a capital constante y capital variable para invertir. Necesitamos mínimo que el 80% de nuestra inversión se dedique a técnica relacionada con la maquinaria, el combustible, la materia prima, etcétera, etcétera. Y solo un 20% se dedica al pago de salarios de trabajadores que utilizarán esos medios de producción. Entonces, en la primera rama, la rama A, vamos a llamarla, tenemos una composición orgánica alta, en la que el capitalista tiene que invertir un 80% en capital constante y un 20% en capital variable. Vamos a decir que el capitalista, por lo tanto, invierte 80 euros en capital constante y 20 euros en capital variable. Atendiendo a lo que hemos dicho antes, es decir, el grado de explotación es del 100%, que esto significa que por cada 20 euros de salario que paga el burgués obtiene 20 euros de plusvalía que se embolsa, el beneficio en forma de ganancia que obtendría el capitalista es del 20%, de 20. Esto se explicaría tal que así: 80 euros de capital constante más 20 euros de capital variable más 20 euros de plusvalía nos da una mercancía que cuesta 120 euros a la hora de venderla en el mercado. Cuando la vendo, los 20 euros de plusvalía que no retribuye a los trabajadores se los apropia el burgués. Entonces, habiendo una ganancia del 20% de 20 euros, el precio de la mercancía sería de 120 euros. Vayamos ahora a la rama B. La rama B vamos a decir que es una rama que está en desarrollo y que, aunque sí que tiene alguna inversión y sí que se están empezando a tecnificar la producción en la misma, no requiere una inversión en capital constante tan alta como en la rama A. Entonces, aquí, por ejemplo, el capitalista, en vez de 80-20, tendrá que invertir en 70-30. Invertiría 70 euros en capital constante, 30 euros en capital variable y, atendiendo a lo que hemos dicho antes del grado de explotación del 100%, obtendría 30 euros de beneficio en forma de plusvalía. Sumando el capital y la plusvalía, veríamos que el valor de la mercancía sería el siguiente: 70 de capital constante más 30 de variable más 30 de plusvalía, que nos da una mercancía de 130 euros, la cual venderemos y de la cual obtendremos 30 euros, lo que representa un 30% de ganancia. Y finalmente vayamos a la rama C, una rama poco desarrollada en la que se está empezando a invertir, en la que se utilizan técnicas rudimentarias y poco desarrolladas y en las que el factor trabajo, el factor humano, tiene muchísimo más peso que en el resto. Vamos a decir que aquí la composición orgánica sería más baja y sería de 60-40. Esto quiere decir que el capitalista se gastaría 60 euros en capital constante, 40 euros en capital variable y, atendiendo al grado de explotación del 100%, obtendría 40 euros de plusvalía, que representaría un 40% de ganancia. El valor de la ganancia estaría compuesto por los 60 euros de capital constante más los 40 euros de capital variable más los 40 euros de plusvalía que al vender la mercancía no retribuiremos al trabajador. Ahora, viendo este esquema, hagámonos la idea de que nosotros somos un burgués. Soy un burgués, ponme un monóculo, hermano. Hoy voy a vacilar. Ponme un Ferrari aquí, una isla, me voy a comprar una isla también. Como dice el dicho, trabaja mucho y muy duro y tu jefe se comprará otro coche.
Imaginaos que soy un burgués y que veo este cuadro. Tengo un dinero que quiero invertir y obtener el máximo beneficio arriesgando lo mínimo posible. Y delante tengo estas tres ramas. ¿Qué es lo más lógico? Pues que el burgués que busca rentabilizar sus inversiones y que busca aumentar los beneficios por cada euro invertido, que se traduce en explotar más a los trabajadores, irá a la rama con una composición orgánica del capital menor. Irá a la rama que hemos dicho de 60-40, la rama C, en la cual aún falta un gran avance a nivel de tecnificación. Es más fácil explotar a los trabajadores y aunque los métodos sean más rudimentarios, tienes la posibilidad de extraer súper beneficios por la venta de esa mercancía en comparación a producir en la rama A, que está ultra tecnificada y tiene muchísima competencia. ¿Qué haría un capitalista que se encuentra en la rama A para seguir aumentando sus beneficios? Efectivamente, movilizar su capital, invertirlo en nuevas ramas. Como hemos dicho, al burgués le interesa aumentar esa rentabilidad y obtener esos super beneficios, así que gran parte de los capitales de la rama A se moverían a la rama C. La rama B nos va a servir como rama neutral para entender todo esto. Al movilizarse los capitales de la rama A la rama C, empiezan a luchar entre ellos por hacerse con el mercado a través de la competencia y a través de guerras de precios que les hacen posicionarse a unos por delante de otros. La competencia obliga, por lo tanto, a bajar el precio de venta. Esto es, sacrificar una parte de esos beneficios obtenidos con la plusvalía para así imponerte a la hora de vender tus mercancías e impedir que el resto lo haga al mismo nivel o mejor que tú. Pero no solo es eso, no solo es que empiecen una guerra de precios, sino que además, obviamente, empiezan a tecnificar la producción, a introducir mejoras y aumentos de la productividad que no solo permiten producir más rápido, sino que aumentan la composición orgánica del capital a largo plazo. Ahora bien, ¿qué ocurre en la rama A? En la rama A es de donde vienen estos capitales que se han movilizado para sacar una máxima rentabilidad en un nuevo mercado o una nueva rama. Al haber menos competencia en la rama A, no solo es que habrá menos competencia entre ellos y por lo tanto se relajará la presión sobre los precios y por lo tanto se podrán permitir aumentar los precios por encima del valor, sino que además se estancará el desarrollo técnico tal y como venía dándose con anterioridad porque se estará invirtiendo en una nueva rama. Esta movilización de los capitales, como vemos, afectará sobre el precio de las mercancías y, por lo tanto, sobre la ganancia. Esta movilización de capitales, como vemos, no solo afecta a la inversión en capital constante y variable en el tiempo, sino sobre todo en la competencia. Vamos a centrarnos en esto último para entender la cuota de ganancia media y lo otro lo veremos más adelante. Lo importante es entender que gracias a esta movilización de capitales, la competencia se relaja en unos sitios y se vuelve mucho más dura en otros. Por lo tanto, empieza a haber variaciones sobre el precio. Vayamos a la rama A. En la rama A, gracias al relajamiento de la competencia, porque sus capitales se han movilizado, veremos que se pueden permitir el lujo de subir, vamos a decir, 10 euros el precio de las mercancías. Esto significaría que la cosa quedaría tal que así. El capitalista invierte 80 euros en capital constante, 20 euros en capital variable y obtiene 30 euros de plusvalía gracias a que se relaja la competencia y la presión sobre los precios de las mismas. Por lo tanto, los capitalistas estarán vendiendo sus mercancías por 130 euros, obteniendo una ganancia de 30 euros, a pesar de que la composición orgánica del capital presuponía que solo iban a obtener un 20% de ganancia, es decir, 20 euros. ¿Qué ocurre, sin embargo, en la rama C? En la rama C, donde se obtenían esos superbeneficios gracias a que no había una alta tecnificación, ahora con la competencia se presiona a la baja los precios y digamos que los capitalistas se ven obligados a bajar el precio 10 euros para poder mantener así la producción y seguir obteniendo beneficios aunque menores. En la rama C, donde el producto antes valía 140 euros, la cosa quedaría tal que así. Invierten 60 euros en capital constante, 40 euros en capital variable y obtienen 30 euros en plusvalía, lo que nos da un precio efectivamente de 130 euros de la mercancía. Un 30% de ganancia, al igual que en la rama A. Con esto, el capitalista venderá su mercancía y obtendrá 30 euros de beneficio de plusvalía, a pesar de que la composición orgánica del capital en esta rama es menor. Y finalmente, como rama neutral de la que no se ha movido ningún capital ni para adentro ni para afuera, vemos que se mantiene constante tanto el capital constante como el variable como la plusvalía extraída, también obteniendo un 30% de ganancia. Así es como se establece la cuota de ganancia media, a través de la competencia entre capitalistas que se mueven de una rama
rama a otra para obtener super beneficios y compensar algo que veremos ahora, que es la tendencia decreciente de la cuota de ganancia. Por lo tanto, el precio de las mercancías ya no viene determinado por la composición orgánica del capital de esa rama, sino que se transmuta en lo que se conoce como el precio de producción. El precio de producción de una mercancía en un mercado viene determinado por el capital constante que hay que invertir en esa rama, más el capital variable, más la cuota de ganancia media. Si la cuota de ganancia media del mercado es del 20%, si en una rama tengo que invertir 50-50 y en otra tengo que invertir 60-40, el precio de la mercancía final será el mismo, entendiendo que se ha invertido la misma magnitud de capitales y que estamos hablando de la obtención de ganancia, que esto es comparar la plusvalía con la inversión de capital. Aunque esto es algo que se ha dado en el tiempo, hoy en día en el imperialismo, al imperar los monopolios en todas las ramas de la producción, la competencia está mucho más limitada y son los monopolios los que marcan las leyes del juego. Aunque se equiparan igual las ganancias que puedes obtener en una rama u otra, ahora depende de la competencia entre estos monopolios y no de pequeños capitales que pelean entre sí, aunque esto sin duda sí queda para otro vídeo. Habiendo quedado esto claro, entraremos ahora en uno de los conceptos más importantes, yo creo, de la economía marxista, sobre todo para hablar de hoy en día del fracaso del capitalismo y de por qué las empresas se comportan como se comportan hoy en día. Y esto es la tendencia decreciente de la cuota de ganancia. Vamos a ello. Como hemos visto, la competencia entre los capitalistas es algo que acelera la inversión en capital constante en el tiempo, que acelera la necesidad de tecnificar la producción para obtener así una plusvalía extraordinaria. Hay distintas maneras que tiene la burguesía para obtener beneficios en el tiempo. Por un lado está la explotación de los trabajadores, aumentar las jornadas de trabajo, lo que se correspondería con la plusvalía absoluta, o disminuir el precio de la fuerza de trabajo, que se correspondería con la plusvalía relativa. En la plusvalía relativa hay que recordar que está la plusvalía extraordinaria, que se basa en que el capitalista consigue un avance técnico especialmente avanzado respecto al resto de empresarios que le permite vender sus mercancías por un precio mucho mayor de lo que realmente le cuestan a él producirlos y del valor que incorporan cada una de ellas y obtener super beneficios. Esta es una de las maneras de obtener beneficios, al igual que explotar más a los trabajadores, obligarles a estar más horas, jornadas interminables, una intensidad brutal, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que no es igual de rápido para un burgués obtener super beneficios gracias a un avance técnico que multiplica por 100, por 1000 o por 10.000 los beneficios de la empresa, que ir aumentando poco a poco la situación de explotación de los trabajadores, sobre todo teniendo en cuenta la resistencia de los obreros a ese cambio, la lucha de clases y la historia que nos precede de los obreros, dejando clara a la burguesía que no van a dejar que les condenen más a la miseria. Por lo tanto, la burguesía, aparte de encontrar nuevas maneras de explotar a sus trabajadores, también invertirá en formas de producir más rápido para sacar una clara competencia respecto al resto de empresas y obtener beneficios multimillonarios. Esta es la razón por la que la mayoría de empresas que quieren hacerse con el mercado hacen una gran inversión en I+D y una gran inversión en ver cómo mejorar la producción para producir más barato y más rápido. Y de ahí es donde viene el incesante aumento de la composición orgánica del capital en todas las ramas del capitalismo. Cuando los burgueses invierten en esta técnica, se ven obligados a aumentar su inversión en capital constante y disminuirlo en la inversión en capital variable. Proporcionalmente, poco a poco, su empresa cada vez depende más de la inversión en el capital constante que en el variable, y aunque a nivel absoluto obtengan más plusvalía porque son capaces de vender más y mejor que el resto, a nivel relativo estarán obteniendo una plusvalía menor, ya que proporcionalmente muchísimo capital va dirigido a la inversión en este capital constante y sin embargo el variable representa cada vez una proporción menor. Por lo tanto, la plusvalía, ese beneficio extra, representa también relativamente una proporción menor para el capitalista que invierte. Esto pasa en absolutamente todas las ramas de la producción. Y como veremos, los capitalistas buscan maneras de solventarlo para seguir obteniendo beneficios. Para entenderlo, vamos a poner el ejemplo que aparece en el libro y ver así a lo que nos referimos. Vamos a ello. Imaginemos que tenemos una rama en la que el capital que se invierte es de 400. Una parte de este capital, 300, se invertirá en capital constante y 100 en capital variable. Imaginemos que con el paso de los años, la competencia, el aumento de la técnica, etcétera, etcétera, ha aumentado la escala de producción, es decir, ha habido una reproducción ampliada y ahora estamos hablando de una rama de producción en la que se invierte un total de 700 de capital, ¿no? En este capital ahora se utiliza una técnica más avanzada que no necesita de tantos trabajadores proporcionalmente como se necesitaban antes. Al principio, en la distribución de 300
200 y 100, entendiendo que el grado de explotación es del 100%, se obtenía una plusvalía de 100. Esto representaba el 25% del capital invertido, una ganancia del 25%. Veamos ahora qué es lo que ocurre cuando aumenta la escala. Si ahora se necesitan, por ejemplo, 700 de capital y estos se distribuyen de la siguiente manera, invirtiendo 550 en el capital constante y 150 en el capital variable, veremos que, manteniéndose el grado de explotación del 100%, la plusvalía en este caso será de 150, lo cual es una mayor plusvalía de la que se obtenía antes, en esta rama que solo era de 100. ¿Cuál es la diferencia? Este número, 150, se corresponde a una ganancia menor de la que se obtenía antes porque invertimos más en capital constante que en capital variable a nivel proporcional. En este caso representa un 21% de ganancia. Por cada euro invertido en esta rama obtengo 21 céntimos. Vemos que aunque a nivel absoluto esta empresa, al haber aumentado su escala, vender más y mejor sus productos, obtiene más plusvalía, pero a nivel relativo obtiene menos que antes. Por cada euro invertido, en vez de conseguir 25 céntimos como era antes, obtienes tan solo 21. ¿De qué maneras la burguesía intenta compensar esta pérdida inevitable de la ganancia? Pues hay varias maneras y muchas más porque cada día el capitalismo nos sorprende más, no os voy a engañar. Entre ellos está obviamente el aumento de la explotación de los trabajadores, el aumento de la intensidad de la explotación de los mismos, el aumento de jornadas de trabajo, que es algo muy normal en cuanto que se tecnifica la producción, que requieres una mano de obra que esté dispuesto a trabajar más duro durante más horas para compensar esa caída de la ganancia. También tenemos, como no, el paro forzoso. Que en los países capitalistas exista un paro forzoso que puedes aumentar o disminuir sirve para presionar en el mercado de trabajo y que puedas pagar menos a tus trabajadores. Si en un país hay pleno empleo y no hay paro, será mucho más difícil pagar a un trabajador por debajo de su fuerza de trabajo o por un precio que no está dispuesto a trabajar. Pero sin embargo, en un país donde existe un 20% de paro, como ha pasado en España durante algunos años, la capacidad que tienes de presionar al trabajador para aceptar condiciones de trabajo infrahumanas y salarios de miseria es mucho mejor. Y yo creo que la etapa que estamos viviendo ahora, donde ser mileurista está visto prácticamente como haber ganado en el juego del capitalismo, es un muy buen ejemplo de ello. Cómo no, el aumento de la productividad también puede implicar un beneficio para los empresarios que les permita disminuir la tendencia creciente de la cuota de ganancia. Cuando aumenta la productividad, por ejemplo, en las ramas de producción de medios de producción, a los capitalistas les costará menos dinero comprar la maquinaria, las materias primas o los combustibles que utilizan para producir. También puede ocurrir que al aumentar la productividad en las ramas de producción de productos de consumo, sea más barato para los trabajadores consumir y por lo tanto el empresario pueda pagarles un salario menor a nivel nominal, pero igual en el sentido de ser un salario real en comparación a los precios de los productos que consumen los obreros. Los capitalistas utilizarán la exportación de mercancías y, como no, la exportación de capitales a países subdesarrollados, de los que obtendrán super ganancias a través de la explotación de la población, del endeudamiento y la dependencia, de los chantajes y de todo a lo que nos tiene acostumbrado la política internacional de cualquier país capitalista. Esta es la razón por la que Inditex produce en Bangladesh, Apple ensambla en China, empresas chinas producen, por ejemplo, en zonas económicas de Corea del Norte donde hay mano de obra muy barata para las empresas chinas. Es la razón por la que las grandes empresas siempre tienen detrás una explotación infrahumana de trabajadores distribuida por todo el mundo y en condiciones lamentables y, como no, es una de las causas de que se sigan agudizando las contradicciones del capital. Para acabar con el bloque de economía, vamos a repasar algunos conceptos más importantes de la economía marxista y así dejar todo preparado para poder hablar de imperialismo en el próximo vídeo. Vamos a hablar de la ley de la acumulación capitalista. La ley de la acumulación capitalista hace referencia a la necesidad constante de los empresarios, de la burguesía, de valorizar la producción, de aumentar la explotación sobre los trabajadores, así como de centralizar cada vez en menos manos la riqueza y de pauperar a una gran parte de la población, a los trabajadores, a través de salarios de miseria, condiciones lamentables de trabajo y un paro forzoso cada vez más creciente. Es la ley derivada de la ley más fundamental del capitalismo, que es la ley de la plusvalía, según la cual el único beneficio que puede percibir un burgués a la hora de producir es el que se extrae a través de la explotación de los trabajadores. Esta ley presupone un aumento de las contradicciones entre la clase obrera, que cada vez es más privada de la riqueza que crea cada
vez se la depaupera más respecto a la riqueza creada en todo el mundo, y la burguesía cada vez aglutina en menos manos la riqueza que podría servir para suplir las necesidades de la población. Antes de entrar en esto, hablemos de un par de conceptos importantes que hay que entender, que estos son el de centralización y concentración del capital. Yo no sé qué les pasa a los liberales, no lo sé, pero ellos están empepinados en que quitar el Estado arreglaría todo. Pero hay una cosa que nunca han sido capaces de rebatir y que por eso nunca les tomaré como la ideología seria, que es su respuesta a por qué la propiedad privada siempre, y digo siempre, tiende a concentrarse y a centralizarse, tiende a estar en menos manos y tiende a acumular más poder respecto al mercado. El liberalismo no puede arreglar eso y lo sabemos, pero bueno, lo veremos en otro vídeo, no os preocupéis. ¿A qué me refiero con concentración y centralización? Cuando hablamos de concentración del capital, hablamos del aumento del capital en manos del burgués, del capitalista, proveniente de la acumulación de la plusvalía. Tal y como explicamos en el vídeo anterior de la reproducción ampliada del capital, el capitalista, a través de la plusvalía, de ese beneficio que no retribuye a los trabajadores, va aumentando la escala de su producción y va aumentando la explotación sobre los trabajadores y la obtención de una plusvalía cada vez mayor. De esta manera es capaz de concentrar cada vez más capital simplemente explotando a los trabajadores. ¿Cuál es la diferencia con la centralización del capital? Pues que la centralización hace referencia al aumento del volumen del capital a través de la fusión o la absorción de otros capitales, es decir, cuando unos capitalistas se comen a otros y así son capaces de no solo tener más capital, sino de controlar mejor el mercado. Esta tendencia inevitable en el capitalismo es lo que hace que aparezcan fuertes estados en torno a monopolios capitalistas que les protegen de la competencia con otras empresas y que garantizan sus beneficios. Y es por eso que es un absurdo hablar de disminuir la intervención del Estado cuando el Estado es un producto de estas empresas cada vez más grandes y centralizadas. Pondremos un ejemplo por aquí de cómo están distribuidos algunos sectores en España para que se entienda cómo es hoy en día. Otro ejemplo muy bueno es el de los bancos, que en España en 10 años se han ido reduciendo a menos de una decena todas las distintas formas de entidades de crédito que existían en España. Para entender la ley de la acumulación capitalista también tenemos que hablar de depauperación relativa y absoluta. La depauperación relativa hace referencia al empobrecimiento de la clase obrera respecto a la riqueza creada en el capitalismo, es decir, respecto a todo lo que produce la clase obrera en todo el mundo, la clase obrera cada vez recibe un porcentaje menor de toda esta riqueza, que es algo que se sigue dando y que ya previó Marx, porque es algo inherente al propio sistema capitalista, así como la depauperación absoluta, es decir, el empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, que según los ciclos de cada país, en los avances y los retrocesos, se van dando largas etapas de depauperación en las que la clase obrera paga los platos rotos de las crisis y en los que se empobrece de manera deliberada a gran parte de la población para que después el capital se recupere y pueda seguir obteniendo superbeneficios. Son estas condiciones y todos los conceptos que hemos estado explicando durante las formaciones de economía los que nos llevan a la contradicción más importante que se da en el capitalismo y que obviamente es un desglose de la contradicción capital-trabajo, que es la contradicción entre el carácter social de la producción y la propiedad privada sobre los medios de producción. Mientras que cada vez en el capitalismo estamos más interrelacionados unos con otros, tenemos la capacidad de conocer incluso la demanda a pequeña escala de los consumidores de todo el mundo, mientras que tenemos más capacidad de nunca de producir y de suplir las necesidades de la gran mayoría de la población, esto choca directamente con la propiedad privada, con agentes privados burgueses que son propietarios de lo que se utiliza para producir. Los intereses de esa gente ya no se corresponden con los intereses de la gran mayoría de la población. Ellos invierten en base a la extracción de plusvalía, al aumento de los beneficios, no atienden a las necesidades, sino a su bolsillo. Y esa contradicción cada vez se hace más palpable, a través de las crisis cada vez más repetitivas y profundas en el sistema capitalista, las guerras, el aumento de la depauperación del proletariado en muchísimas partes del mundo, incluido España, que el empobrecimiento general es palpable, el aumento del paro, el aumento de la explotación, de las jornadas de trabajo, el retroceso en los derechos laborales que conquistaron los revolucionarios del siglo pasado y que hoy nos arrebatan como si fuera quitarle un caramelo a un niño. Estas contradicciones cada vez más agudas entre capital y trabajo tienen una explicación científica y por mucho que la economía burguesa se empeñe en hacer teorías de lo perfecto, lo ideal, la economía basada en el individuo o en modelos del país de Winnie the Pooh, siguen ocultando las relaciones de explotación, siguen
siguen ocultando la ineficiencia del sistema capitalista, que solo a través de la planificación, es decir, de la abolición de la propiedad privada y de la implantación de la propiedad social, se podrán resolver. El socialismo se basa justamente en eso, en que los trabajadores dejen de ser una masa desposeída que se utiliza para los beneficios privados de una mayoría, que dejen de ser la fuente de beneficios de una clase parasitaria cada vez más rentista y que solo busca el beneficio por el beneficio, y que pongamos los medios de producción al servicio de la sociedad. Hasta aquí las formaciones de economía. El próximo bloque será de imperialismo, que bueno, la verdad es que vamos a hablar de economía también, pero de más cosas, y en futuros vídeos hablaremos por fin de materialismo histórico, de partido, de cuestión nacional, etcétera, etcétera. Ha sido un camino duro, pero sé que a muchos os han servido estos vídeos porque me lo decís en los comentarios. Dadle a me gusta, dadle a seguir y dadle a la campanilla también. Y si tenéis dudas, por favor, no dudéis en escribirme. Muchísimas gracias por el apoyo que me dais siempre. Espero que valoréis este último vídeo de economía y nos veremos la semana que viene. Un abrazo, chicos.